Buen día a todos los oyentes. Mi nombre es Paloma Aurora Chacón González, estudiante del noveno semestre de la carrera licenciado en Química por parte de la UASLP y estaré presentando mi proyecto Obtención y caracterización de herbicidas derivados de cupressus-lusitanica y Ricinus communis, llevado a cabo en la Facultad de Agronomía bajo la asesoría de la doctora Paola Elizabeth Díaz Flores y como coasesor el doctor Juan Carlos Rodríguez Ortiz. A continuación presento mi tabla de contenidos en la cual iniciaré por introducción. Los herbicidas siempre han formado parte del manejo que reciben las parcelas de los agricultores, ya que son eficaces contra cierto tipo de malezas. Sin embargo, su naturaleza química le retira las propiedades ser biodegradables, causando daño a los suelos y causando una resistencia de estas malezas. La clasificación de herbicidas se divide en 4 etapas: época de aplicación, tipo de acción, modo de acción y familia química. Dentro de la familia química tenemos a las triacinas, cuya estructura podemos observar en la imagen, y destacamos la presencia de grupos OH. Una alternativa viable al uso de los herbicidas es el desarrollo de herbicidas derivados de principios activos presentes en plantas. ¿Pero por qué plantas? Esto se debe al concepto de alelopatía. Se refiere a los efectos perjudiciales o benéficos, que son ya sea directa o indirectamente, resultado de una acción de compuestos químicos que, liberados por una planta, ejercen su acción en otra. Los responsables de desencadenar esta acción alelopática son denominados agentes alelopáticos. Entre la larga lista de agentes alelopáticos encontramos a los compuestos fenólicos. ¿Qué relación tienen estos compuestos fenólicos con los herbicidas? Como podemos observar en la tabla de la derecha, el pentaclorofenol es uno de los herbicidas que mayor uso tiene en México y su estructura la podemos observar en la imagen, donde destacamos grupos fenólicos dentro de la misma. Es decir, que varios de los herbicidas que se utilizan en México contienen grupos fenólicos, que si pudiéramos obtener de manera natural sería mucho más benéfico. Las propuestas que se estudiarán son cupressus-lusitanica, mejor conocido como cedro blanco, y Ricinus communis, mejor conocida como higuerilla, que cumplen los requisitos para ser considerados plantas herbicidas, es decir, tienen disponibilidad, cercanía a la unidad de producción y no están en peligro de extinción. La cupressus-lusitanica es un árbol de 10 a 30 metros de altura, posee un tronco recto y una corteza de color gris. Su principal uso es en el aserrío y en la carpintería, y su hábitat va de bosques de coníferas, bosques mixtos y vegetación riparia extendidos en el norte de México. La Ricinus communis es una planta alta, arbustiva, de color verde, hojas pronunciadas y frutos equinados, cuyo principal uso es la obtención del aceite de ricino. Su hábitat se encuentra en las zonas cálidas de México y regiones semiáridas como el altiplano potosino. Como antecedentes tenemos a Cruz, quien determinó el potencial alelopático de la maleza C. arvensis y publicó sus efectos en plantas de tomate. Otra investigación se llevó a cabo con los efectos de Prosopis juliflora, que concluyó en que dicha planta tiene efecto alelopático en la maleza Cynodon dactylon. Estos artículos fueron la base para generar la hipótesis de que las plantas pueden ser utilizadas como herbicidas. Sin embargo, actualmente se tienen muy pocos o no se tienen estudios o evidencias científicas de cuál es el mecanismo por el cual actúan las mismas. Tomando como justificación la alta producción de plaguicidas y herbicidas en México y en el mundo, la agricultura actual requiere la producción de herbicidas naturales con la finalidad de disminuir la contaminación del suelo y la resistencia de las plantas. El objetivo de este proyecto es optimizar el proceso de obtención de extractos de Ricinus communis y cupressus-lusitanica para cuantificar los compuestos fenólicos a fin de correlacionar su concentración con el control de malezas en suelos agrícolas. Nuestra metodología consta de la recolección del material vegetal, luego la obtención de los extractos, después cuantificación de compuestos fenólicos y flavonoides y por último su correlación con experimentos en campo. La zona de recolección fue en la zona centro de San Luis Potosí. Mediante una revisión de planos y localización de sitios de recolección, fue un tipo de recolección manual en la que se juntó 1 kilogramo para cada planta, incluyendo hoja, tallo y fruto. El tratamiento que se le dio fue un lavado y un pesado, luego su separación en tallo, hoja y fruto. Como podemos observar, la imagen superior muestra la especie cupressus-lusitanica, hoja, semilla y tallo. Y la imagen del medio muestra a la especie Ricinus communis, hoja, semilla,
tallo de la planta y tallo de la hoja. Por último, se le dio una trituración para obtener un tamaño de partícula mucho menor, como se puede observar en la imagen inferior. Su conservación se colocó dentro de hojas de plástico y se sometió a refrigeración a -4 grados centígrados hasta su uso. Para la obtención de los extractos se utilizó metanol como solvente de extracción y se hizo como una comparación entre dos diferentes concentraciones, metanol al 50% en volumen y metanol al 80% en volumen. La relación que se utilizó con los sólidos fue de 1 a 20. Se pesaron 0.5 gramos de muestra en 10 mililitros de solvente y se colocaron en tubos de centrífuga. Se llevaron a agitación constante a 150 RPM por 2 horas a temperatura ambiente. Y para finalizar se realizó la filtración del extracto líquido con papel Whatman número de malla 42. Cabe mencionar que cada extracto se trabajó por duplicado. Para la cuantificación de compuestos fenólicos se utilizó el método de Foley, que se basa en la capacidad de los fenoles para reaccionar con agentes oxidantes. La transferencia de electrones a un pH básico reduce los complejos fosfomolíbdico-fosfotóxido en óxidos que dan una coloración azul, siendo proporcional esta coloración a la cantidad de grupos hidroxilo en la molécula. Esto se cuantifica a través de espectrofotometría a 765 nanómetros en base a una recta patrón de ácido gálico. Los reactivos necesarios son ácido gálico, reactivo de Foley, carbonato de sodio al 7.5% y agua destilada. Lo primero que se realizó fue la curva de calibración a partir de una solución de 1000 partes por millón de ácido gálico con estándares de 50 a 500 partes por millón. Después, para determinar los fenoles totales, se realizó la metodología de acuerdo a Rashid. Se utilizaron 0.2 mililitros de extracto, 1 mililitro de reactivo de Foley, al cual después de 5 minutos se le añadieron 0.8 mililitros de carbonato de sodio al 7.5%. La reacción se dejó en reposo a oscuridad por 2 horas en temperatura ambiente. Por último, se midió la absorbancia de cada muestra a 765 nanómetros. Para la cuantificación de flavonoides se utilizó un método espectrofotométrico que se basa en la reacción de complicación en medio alcalino, en la cual la nitración de cualquier anillo aromático que lleve un grupo catecol, después de añadir aluminio 3 se forma un complejo amarillo, como se observa en la imagen, y al añadir hidróxido de sodio pasa a una coloración roja, como se observa en la imagen. En este caso se utilizó una metodología propuesta por Peggy. Sin embargo, se realizaron modificaciones, ya que también se utilizó la curva de calibración con ácido gálico, en la que se utilizó la misma ecuación de la recta. Como resultados en la cuantificación de compuestos fenólicos, se obtuvo la curva de calibración, cuya ecuación de la recta fue la siguiente, dándonos un coeficiente de determinación de 0.99779. A partir de esta ecuación de la recta, se pudo despejar la concentración de fenoles totales en unidades de miligramo de ácido gálico por gramo de materia seca a partir de los datos de absorbancia que fueron medidos para cada muestra. Obteniendo el contenido de fenoles totales, se promedió para cada parte de la planta, es decir, para hoja, semilla y tallo de la planta, y se obtuvieron dos tablas, una con metanol al 50% y otra con metanol al 80%. Primero se realizó una comparación de concentraciones de solvente de extracción, en la cual podemos observar que en el metanol al 80%, tanto para Ricinus communis como para Cupressus lusitanica, se obtuvo la mayor cantidad de fenoles totales. Esto nos lleva a que el metanol al 80% es un 11% más efectivo en cuanto al rendimiento de extracción. Ahora, haciendo una comparación por partes de la planta, el metanol al 50%, para la Ricinus communis, la mayor cantidad de fenoles se encontró en el tallo de la planta y la menor en la semilla. En el caso de la Cupressus lusitanica, la mayor cantidad de fenoles se encontró en la hoja y la menor en el tallo. Para el caso del metanol, al 80%, la Ricinus communis obtuvo su mayor contenido de fenoles para la hoja y el menor nuevamente para el tallo, para la semilla, perdón. Para el caso de la Cupressus lusitanica, el mayor contenido de fenoles se concentró en la hoja y el menor nuevamente en el tallo. Esta diferencia de fenoles por partes de las plantas se debe al tamaño de la partícula. Entre menor sea la partícula, tiene mayor área de concentración con el solvente, es decir,
que cuando las partículas son grandes, el solvente no tiene tanta área para actuar. Entonces, en el caso de la semilla, para ambas plantas fueron muy difíciles de trabajar, ya que poseen una corteza muy dura, dejando tamaños de partículas grandes, lo cual puede explicar el por qué hay una menor cantidad de fenoles en esa parte. Para su relación con experimentos en campo, se tiene que mencionar a los trabajos realizados por Medina en el año 2019, el cual evaluó la eficiencia de extractos de Ricinus communis y de Cupresa occitanica en malezas en el campo, basándose en diferentes etapas. En este caso se utilizó agua y vinagre y tratamientos que llevaban la combinación de los extractos tanto de agua y de vinagre, y las etapas en las que fueron utilizados estos tratamientos fueron en la etapa preemergente, en la etapa de brote, en el primer par de hojas y en el segundo par de hojas. En base a los resultados obtenidos, se realizaron gráficas para analizar cuántos centímetros crecieron las malezas. La etapa A y B se refieren a la etapa preemergente y a la etapa de brote. En esta etapa podemos observar que los tratamientos que contenían los extractos de la planta hicieron que las arbences crecieran menos. Igualmente para la etapa de brote. Sin embargo, para las etapas del crecimiento de las hojas, como son la C y la D, aquí no observamos tanto efecto del extracto, sino efecto del solvente, por lo que nosotros únicamente nos basaremos en la etapa A y B. Utilizando estas etapas, pudimos realizar una comparación del efecto de los extractos en las malezas, con un blanco, que es a donde los centímetros a los que nos basaremos. Por ejemplo, en la etapa preemergente, a la maleza a la que se le añadió el extracto de Ricinus communis únicamente creció 6 centímetros, es decir, disminuyó su altura. También para el extracto de Cupresa occitanica únicamente creció 7 y el extracto que contenía la combinación de las dos plantas creció únicamente 4 centímetros. Para la etapa del brote, únicamente creció 10 centímetros tanto para Ricinus como para Cupresos, y en la combinación de ambos extractos de plantas creció 5 centímetros, lo cual nos puede decir que los efectos de los extractos de estas plantas tienen mayor eficiencia en las etapas preemergentes y en las de brote para las malezas, y no en las etapas en las que las malezas ya tienen hojas. Como resultados, en la cuantificación de flavonoides se utilizó la misma ecuación de la recta que para fenoles y nos arrojó también un promedio para cada parte de la planta. Para metanol al 50%, la hoja, tanto para Ricinus como para Cupresos, obtuvo el mayor contenido de flavonoides. Y para metanol al 80%, la hoja de Cupresos obtuvo el mayor contenido de flavonoides y las semillas el menor en ambos casos. La finalidad de cuantificar flavonoides fue para poder cuantificar el porcentaje de los mismos en cada planta. Por ejemplo, en Cupresa occitanica tenemos que el mayor contenido de flavonoides es de 66 y de 65% y el menor es otros compuestos fenólicos. En comparación con la Ricinus communis, los dominantes son otros compuestos fenólicos y únicamente el 24 y el 34% son flavonoides. Es decir, que la planta más rica en flavonoides es Cupresa occitanica. Como conclusiones, los extractos analizados provenientes de Ricinus communis y Cupresa occitanica poseen un contenido de compuestos fenólicos significativo, siendo en su mayoría flavonoides y principalmente en la hoja de la planta, cuya relación es positiva en cuanto al control de malezas, mayormente en la etapa preemergente de las mismas. En cuanto al rendimiento de extracción, se tiene que utilizar metanol al 80%, que obtiene un mayor rendimiento de extracción debido a la modificación de la polaridad, lo cual le confiere la característica de extraer compuestos fenólicos de ambos extremos de polaridad. Les muestro mi calendario en el cual cumplimos las fechas esperadas y por último mis referencias bibliográficas. Agradezco su atención prestada.